hacer el puerto, hoy vaya a preguntarle a los vecinos. Sí, o sea, todos vieron su error durante muchísimos años, lo disfrutan, pasean todas las tardes, ahora a cualquier hora, el domingo, en fin. El y mar, en verano ya no. El mar es calidad de vida. El mar es calidad de vida. A mí me gustaría que la ciudad de Badalona algún día pudiera. Un día hablando con la Mercè Sala me hablaba de una cosa que decía población servida, llaman ellos, la gente de Renfe llama población servida. Y hablábamos también del tren de Badalona. Y entonces me decía que la población servida era muy poca en Badalona. Y yo le decía, entonces esto ¿cómo se apaña? Dice, esto llevando el tren 1 kilómetro más arriba. Yo no sé si algún día podríamos lograr que Badalona tuviera más población servida, es decir, que pasara el tren, pues yo qué sé, por la avenida Martín Pujol, calle La Cruz, por ejemplo, no sé, si esto sería una utopía seguramente, pero el tiempo nos dirá que tenemos que hacerlo así, aquí en Santa Coloma, en el Molinet, y no abajo, para pillar núcleos de población importantes, disminuir el tráfico, porque lo que está claro es que Badalona tiene una autopista que además la parte en dos, pero que tampoco le es muy útil porque está bloqueada casi en todas las horas, padecen el ruido, el humo y todas esas cosas, pero Badalona está como todas las ciudades, imposible a veces de entrar, imposible también de salir. No sé si esto sería una solución para paliar un poco que la gente utilice menos el transporte público. Pero si me permites, de cuando Mercè Sala era la presidenta de Renfe, o sea, se han producido 3 variables en cuanto a producción servida, que en aquel tiempo no existían, que era la línea del metro, que el metro llegara a Llefià. Yo creo que uno de los grandes hitos del último tiempo es que el metro no se queda, digamos, en Pep Ventura, sino que ha entrado hasta Llefià y La Salut, de manera que sirve a 80.000 personas. Claro, lo que era un absurdo es que la parte de Badalona, donde viven 80.000 personas, que son 30.000 en Llefià, 50.000 en La Salut, tuvieran que bajar hasta la playa a coger el tren. Eso era un absurdo. O tuvieran que coger un autobús para ir a coger el metro en el fondo, en Santa Coloma. Ahora esto ya está a punto de funcionar. Y además se conecta también con el centro de Badalona. De manera que esta idea muy progresista, por no decirle socialista, de servicio a las personas y de irlo ampliando, se ha llevado a la práctica con el tiempo. O sea, porque claro, Mercè Sala era presidenta de Renfe, sí, ya pues mira, con el Pep Borrell, o sea, estamos hablando de hace un tiempo. Pero sí, yo estoy muy de acuerdo con esto. Las personas, de alguna manera, estamos, los que gestionamos la cosa pública, como se dice, estamos para servir a las personas. Y la idea es... decía usted que cada día se aprende una cosa nueva. Sí. Vos díganos qué aprendió ayer. A ver, ayer desbloqueamos una cosa muy importante que era tuvimos una conversación muy a fondo para el tema del túnel de la Conrería, que es una de las cosas importantes de Badalona, y aprendí a modificar una posición cerrada que había y creo que podemos llegar a desbloquear algunos de los problemas, porque otra de las cosas buenas que tiene Badalona es que nos podíamos conectar por el norte con el Maresma y con Granollers y el Vallès a través del túnel que está previsto de hacer de la Conrería. Esta es otra de las grandes obras de Badalona, porque esto de alguna manera nos sitúa en el norte del área metropolitana y estratégicamente le da un punto de conexión que para la industria es muy, muy bueno. Estas cosas se llevan a cabo cuando uno toma conciencia de que es necesario hacerlo. Y se mentaliza de que eso es necesario hacerlo. Y por lo tanto hay que desbloquear lo que haga falta. Exactamente. Que digo yo, ¿es compatible el ser alcalde de Badalona y regidor de urbanismo? Sí, porque... ¿O es que se quiere ahorrar un sueldo? No, el tema no es el sueldo. El tema es que, a ver, primero es compatible porque la ciudad en este momento, y sobre todo en este momento histórico, es mucho de urbanismo y tiene mucho de obra pública, que es prácticamente lo que se está haciendo. Segunda, es que yo ya vengo de urbanismo, entonces casi te diría que tendríamos que desvestir un santo para vestir otro, entonces hacer cambios, y cuando las cosas más o menos están funcionando es mejor no cambiarlas, y en este caso es compatible. Y además, esta es una decisión como muy consensuada, ¿no? Y como porque no era, es una decisión que no era fácil, y la hablamos mucho, la comentamos mucho con gente de fuera, cómo lo veían, y bueno, la gente piensa que en este momento, Maite mismo, todo el mundo, el conseller Nadal, gente que me ha dicho, no, este momento no lo dejes. Y yo hago caso a los consejos de la gente que sabe. Bueno, y si le ha ido bien a Badalona como regidor de urbanismo, no tiene por qué dejar de irle ahora, vamos. O sea que, por tanto, para adelante. Y la juventud, que
a veces la dejamos un tanto de lado, la juventud de Badalona, ¿hacia dónde va? ¿Cómo ve la juventud? ¿Se preocupan desde el ayuntamiento? ¿Qué hacen? ¿Van a divertirse fuera o tienen sitios de ocio para pasarlo bien en Badalona? No han de salir a ningún lado. Los sitios de ocio tienen el problema de que los vecinos que están alrededor de los sitios de ocio los convierten en problemas. Por lo tanto, el sitio de ocio ya de por sí es problemático. Lo hay y existe, está bien, yo creo que en realidad es suficiente y para la demanda que hay. Y luego la parte cultural de la juventud, que no solo el sitio de ocio, yo pienso que está muy bien. Ahora hemos hecho hemos consensuado con el sector privado y con la Diputación de Barcelona una nueva biblioteca ahí en Cañadó, al lado del Parque de Calarnús, la tercera biblioteca de Badalona, 800 metros cuadrados. Hay bibliotecas suficientes en toda Badalona, hay música, ahora mismo estamos funcionando con el Blues and Ritmas en el Zorrilla. Yo creo que oferta cultural para los jóvenes hay. Hay institutos, hay formación, hay centros de información juvenil. Yo pienso que los jóvenes que viven ahora en Badalona, el objetivo es que sigan viviendo en Badalona y que se encuentren a gusto en esta ciudad y que no marchen. Y para esto trabajaremos, para hacer promociones de alquiler, de facilitar que los jóvenes vengan, se instalen, estudien, se formen, tengan su vida y luego si algún día se quieren ir a Barcelona al cine, pues que vayan. Por eso lo hemos hecho todos. Pero lo importante es estar en Badalona, que se encuentren a gusto. Compaginar, alcalde, el tema de las grandes superficies comerciales y contentar al comercio ha sido un problema. El comercio da luz a nuestras calles, a nuestras ciudades y por tanto da la sensación de seguridad que tanto necesitamos. ¿Cómo lleva el tema el comercio y las grandes superficies en Badalona? Bueno, yo creo que el pequeño comercio en Badalona saldrá beneficiado de la instalación de las grandes superficies, porque yo creo que la actividad comercial en el fondo acaba siendo buena para todos. Aparte de la instalación del Corte Inglés y aparte de la puesta en marcha de la Ciudad Europea del Básquet, yo tengo la convicción de que trabajaré tanto como pueda para todo lo que es el comercio de Badalona Centro en su parte más amplia, desde Pep Ventura hasta la calle Prim prácticamente, facilitarles la vida y hacer todo lo que pueda para apoyarles. Y por ejemplo, ahora una de las reivindicaciones históricas que era plazas de aparcamiento, pues nosotros ahora estamos a punto de empezar un parking que no estaba previsto, que es al lado de la salida de metro de Martí Pujol, o sea, digamos en la esquina que deja libre al metro de Martí Pujol, ahí cabía un parking en una esquina de 200 plazas, que parece que es suficiente para dar servicio a todo lo que es el comercio de Badalona Centro. Este parking estará acabado antes de que se instale el Corte Inglés. Quiero decir, nosotros estamos potenciando y lo hacemos nosotros, no hemos ido a Saba a buscarlo, lo hace el ayuntamiento. Bueno, yo creo que hacemos todo lo que podemos y luego pienso que hay un par de hipótesis buenas para potenciar lo que es la calle del Mar, que espero en poco tiempo poderlo tirar para adelante. Y en el tema de seguridad, Badalona está en la media, con respecto a Cataluña, le falta un guardia urbano, policía de día. Ayer mismo en la Comisión de Gobierno aprobamos un concurso para 30 plazas nuevas de guardia urbana. Era uno de los compromisos que tenemos en el pacto de gobierno, de ampliar la plantilla y ponerla un poco por encima de la ratio media de lo que es Cataluña, pero en realidad el dúo Mossos de Escuadra Guardia Urbana garantizan la seguridad, salvo casos puntuales. Y entre ellos se llevan bien, sí, coordinan bien. Muy bien. Muy bien. Es una coordinación perfecta a nivel de mandos y la verdad es que no hay casos muy famosos. Al contrario, pasan cosas como en cualquier gran ciudad, pero está muy controlado. Ahí hemos estado escuchando al alcalde de Badalona, nuevo alcalde, ojalá que sea para muchos años y que acierte en todas las decisiones que tenga que tomar, que sin duda le esperan buenos tiempos. Jordi Serra. Ahí tiene usted su cámara para que le cuente a los vecinos de Badalona lo que quiera. Supongo que todavía habrá muchos vecinos en Badalona que no le conocen. Esto será solo cuestión de tiempo. Muchísimas gracias, alcalde, y felicidades. Gracias, Justo. Pues acogiéndome a la última frase que ha dicho el amigo Justo Molinero, improvisando un poco. Que hay gente que no me conoce. El día 28 de febrero, y es verdad, mucha gente no me conoce porque yo llevo solo 4 años en el ayuntamiento, pero el día 28 de febrero, en la celebración del Día de Andalucía en el Ayuntamiento de Badalona, cuando acabamos, izamos la bandera, hicimos los discursos, los pregones, y abajo había un encuentro con todas las entidades que habían venido y me presentan a un señor de una entidad y me dice, bueno, yo a usted no le conozco, pero mire, ¿sabe qué le digo? Por sus obras le conoceréis. Bueno, yo creo que esta es la mejor definición de lo que yo espero para Badalona y de lo que espero que los ciudadanos me conozcan. Que me conozcan no tanto por lo que uno